Bueno, vamos a arrancar entonces. Tenemos, les decía que el panorama principal o la mentalidad para poder entrar a conocer el derecho colectivo de trabajo es iniciar haciendo una diferencia entre el derecho individual y el derecho colectivo. Entre ambas instituciones, en el derecho individual, lo característico es que como persona o individual vamos a hacer nuestros derechos. Una persona reclama su derecho y en el derecho colectivo es a través de la colectividad y por eso se denomina derecho colectivo del trabajo, es que vamos a hacer valer nuestros derechos. Entonces les decía que de manera esencial, lo fundamental para esto es ir orientando nuestro razonamiento hacia las organizaciones sindicales, que es a través de ellas que vamos a ejercer nuestros derechos, poder reclamar nuestros derechos. Entonces, bajo ese pensamiento, bajo ese tipo de razonamiento, entonces arrancamos el derecho colectivo de trabajo en la primera unidad, en donde tenemos antecedentes e instituciones del derecho colectivo de trabajo. Su historia es también importante, aunque déjenme decirles que es bastante simple, porque solo traigo una referencia bastante general. Entonces tenemos que el nacimiento del derecho colectivo de trabajo debe buscarse en el denominado derecho de coalición de los trabajadores. Y en este derecho de coalición, que no es más que el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Entonces, insisto, el derecho de coalición, la coalición nace de ahí, el derecho colectivo en la coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores. Es nada más que la unión de trabajadores o bien de patronos. ¿Para qué? Para la defensa de los intereses comunes. Entonces, claramente tenemos que el nacimiento debe buscar en el derecho de coalición. Sí. Disculpe la interrupción, no está presentando en este momento. ¿Qué diapositiva tienen? Es cierto. Ninguna, Lick. No tenemos ninguna diapositiva. Si nos puede apoyar, disculpe la molestia. Sí, porque se recuerda que salí, ¿verdad? Sí, Lick. A ver si me dejan los compañeros, porque sigue sonando la campanita. Y cuando es así no me deja. Ya se ve. Ahorita sí lo vemos, Lick. Sí, pero tengo que arreglarlo al modo del Meet, porque si no, no me deja presentarlo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Entonces les decía que en la primera unidad es la historia, pero tenemos que el nacimiento del derecho colectivo de trabajo debe buscarse en el derecho de coalición, y que esta coalición no es más que la unión entre trabajadores, ¿verdad? La unión temporal de trabajadores o bien de patronos en defensa de sus intereses, y esos intereses son de carácter laboral. Entonces, cuando hablamos de derecho colectivo de trabajo como institución, pues ya es un escenario profesional, es decir, ya hay un reconocimiento concreto en nuestra legislación del derecho colectivo de trabajo. Pero el derecho de coalición, aunque nuestra legislación actualmente lo reconoce, pero nació como un derecho común y corriente de los trabajadores de poderse unir y en defensa de sus intereses, que no necesitó en realidad un reconocimiento legal, por eso es la unión, el derecho nada más de unirse, ¿verdad? Entonces, bajo el denominado derecho de coalición. Esto es lo que les explicaba. Entonces,
La coalición en concreto es la unión en defensa de los intereses comunes de quienes, de los trabajadores. Pero para llegar, digamos, a nuestro actual derecho colectivo, aquí de manera bastante simple, les anoto las tres, la clasificación, digamos, del desarrollo histórico del derecho colectivo de trabajo. Perdí el audio de nuevo. Fíjense, jóvenes, que la verdad que de repente hay algún problema en algún... ¿Se escucha bien? Yo sí la No, escucho Liz, bien. se escucha ¿Sí lo claro, Liz. escuchamos bien, Liz? Se escucha No bien, mueva Liz. nada, Sí, ¿se escucha bien? Compañero, a través de su internet. Sí, es posible, revisen bien porque ya ven que yo tuve que revisar el mío y porque Ahí está, ya regresó. Acá se va a tener el puente. Bueno, entonces vean, les decía que dentro de esas etapas doctrinarias del desarrollo histórico del derecho colectivo de trabajo tenemos la represión, la tolerancia y la legalización. Dentro de la represión tenemos el escenario en donde se ha conocido que los trabajadores a lo largo de la historia pues incluso tuvieron la prohibición de reunirse y cualquier intento de reunión en defensa de sus intereses era concebido como un delito de sedición. Entonces, ser perseguidos y luego tipificar esa conducta como un delito, pues significaba que era el Estado el que estaba también pues anuente a buscar cómo evitar que ellos pues se organizaran para que ellos defendieran sus derechos ante la economía creciente de las fábricas, de las empresas, que en su oportunidad existieron en distintos estratos de todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que esa es una etapa muy triste en el desarrollo histórico porque la característica fue que se consideraban, eran perseguidos todos los movimientos que se generaran en pro de la defensa de los derechos y hasta la tipificación de esa conducta por pretender organizarse como trabajadores. En concreto, el Estado estaba persiguiendo a los trabajadores. Entonces, la libertad de coalición pues estaba disminuida en cierta manera y en esa libertad pues definitivamente se mantuvo, aunque con represión, la coalición de los trabajadores, porque pese a la represión, aún la coalición del interés de los trabajadores se mantenía, que es el denominado derecho de coalición, y por eso les menciono aquí que el nacimiento debe buscarse acá. Y entonces, es por el hecho de que si existía represión, era porque los trabajadores se estaban organizando, se estaban uniendo en defensa de sus derechos, pero cada vez que se unían generaba la persecución por parte del Estado. Entonces, estaba limitada, aunque estuviera limitada la libertad de coalición, siempre estuvo presente. Posteriormente a esa etapa donde existió demasiada represión hacia los trabajadores, pues se da el escenario que les anoto por acá acerca de la tolerancia. En esa tolerancia tal vez pudo haberse denominado de otra manera, pero ya fue aceptado a nivel doctrinario como un término para tratar de identificar esa etapa por medio de la cual ya el Estado dejó de perseguir a todos estos movimientos, a todos estos intentos de organización por parte de los trabajadores, y luego pues que se estimó que no era entonces un derecho. Y entonces se propugnó que era necesaria la solidaridad obrera, es decir, el apoyo mutuo entre los trabajadores, y se mantenía por libertad de encontrar un nuevo personal, es decir, era un mecanismo que incluso se aprovechaba para poder de cierta manera cambiar al personal, buscar mecanismos para represión del trabajador, pero
el asunto esencial en esta etapa era que, si bien no eran perseguidos los movimientos de los trabajadores, los movimientos obreros, no era un reconocimiento como tal el hecho que no los persiguiera. Se podían organizar, es decir, el derecho de coalición se mantuvo presente en esta etapa que les señalo acá, pero que no, lamentablemente, no era un derecho como tal. Por eso se denominó la tolerancia, porque en términos muy generales, podríamos decir, dejaban pasar esas conductas de los trabajadores y como consecuencia, pues, el trabajador sobresalía o buscaba, digamos, la manera de buscar un reconocimiento a través de la solidaridad y pues era un escenario que no generaba una estabilidad hacia los trabajadores tampoco, ¿verdad? Pero ya luego, en esta etapa, pues obviamente es un acto evolutivo porque pasamos de la persecución y luego pasamos a una etapa en donde por lo menos dejaban organizarse los trabajadores o no los perseguían por lo menos, pero subsistía nada más a través de la solidaridad, lo que dio paso a una tercera etapa que es distinta, fue distinta en cada país. Y tenemos la legalización, que es la etapa en donde se legaliza la huelga como un derecho. A partir de la legalización de la huelga nace en sí esa etapa doctrinaria denominada legalización. A partir de que los países dan el reconocimiento de la huelga, entonces esa etapa ya se conoce como la legalización. Y aquí les anoto que el derecho colectivo nace en Inglaterra, en Latinoamérica y pues obviamente los países europeos pues se aventajaron bastante, también Norteamérica también, pero les hago una diferencia entre el primer país europeo y Latinoamérica, que México nos aventajó en 1917 y en Guatemala en 1921, con ya el reconocimiento de un derecho de huelga de los trabajadores. Entonces tenemos en resumen la represión, la tolerancia y la legalización como estos instrumentos doctrinarios que nos ayudan a poder ubicarnos en la historia sobre en qué etapa pudimos estar en determinado año, en determinado momento de nuestra historia. Entonces, cuando ustedes quieran referirse a alguna lectura y observen cuando los trabajadores eran encarcelados por hacer manifestaciones o por reclamar sus derechos, estamos en una etapa de revolución. O etapas en donde el Estado pues no interviene en la defensa de los derechos, entonces estaríamos en una de tolerancia y es hasta que tenemos el reconocimiento de la huelga es que podemos denominarlo la etapa de la legalización. Pues esto es de manera bastante general la historia y entramos a establecer que con la legalización nace el derecho de asociación profesional, que es el derecho de sindicalización. Entonces, insisto, con la legalización, es decir, nos nace el derecho de la huelga, pues obviamente también a través del mismo nace el derecho de la asociación profesional, el derecho de sindicalización, que no es más que el derecho de formar organizaciones sindicales. Y entonces tenemos que es hasta la legalización de la huelga y la asociación profesional que surgen otras instituciones del derecho colectivo. Cuando me refiero a la legalización de la huelga, ya vimos que es cuando ya entra el conocimiento de la legalización del derecho colectivo, pero también y la asociación profesional. Cuando yo menciono la asociación, me refiero de manera literal a los sindicatos. Este es el nombre técnico que se le da a un sindicato, asociación profesional. Y a partir de estas dos instituciones, la huelga y la asociación profesional, pues a través del mismo evoluciona y por eso vimos en derecho individual del trabajo, aparte de los principios que uno de ellos es el evolutivo. Y entonces tenemos que aquí también funciona de la misma manera porque
surgieron otras instituciones del derecho colectivo, tales como el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que solo lo voy a citar, en su momento tenemos una clase específica para eso más adelante, pero a manera de que nos demos una idea de cómo empieza la legalización y a partir de la legalización cómo empiezan a nacer otras instituciones muy importantes dentro del derecho colectivo de trabajo. Y una de esas es el pacto colectivo, que muchos de ustedes por experiencia propia en las empresas pues tienen conocimiento. De lo contrario, nada más hagan un recordatorio acerca de la noticia del pacto colectivo que tiene el Congreso de la República, que fue muy cuestionado, y pues ese es el instrumento al que me refiero. También el contrato colectivo de condiciones de trabajo, que es un instrumento que utiliza la organización sindical para poder, digamos, prestar un servicio, obviamente en el cual involucra a todos los trabajadores. El reglamento interior de trabajo, no es más que ¿alguien tiene prendido su micrófono por ahí, por favor, que pueda revisar? Muy bien, gracias. Decía que el reglamento interior de trabajo, pues es la norma que el empleador es el que les impone a sus trabajadores, pero pues nace también de estas instituciones, ¿verdad? Porque es parte de la necesidad que se tiene. También tenemos el convenio colectivo, que es similar al pacto, en las mismas condiciones. Pues una diferencia es nada más que no lo celebra, no necesariamente lo puede celebrar un sindicato. Entonces, pero eso me voy a referir oportunamente en el tema puntual del mismo. Y luego el laudo arbitral, que no es más que la decisión judicial que se toma cuando los trabajadores y patronos deciden, ya sea por la obligación o por voluntad de las partes, someterse a un tribunal arbitral. Y cuando se someten a la decisión de un tribunal arbitral, la sentencia que se emite es una sentencia arbitral, denominado técnicamente como laudo arbitral. Luego tenemos que en la Constitución de 1917, la obligación de patronos a negociar con sus trabajadores, pues por esa razón cité a la Constitución de México como la primera en esta área que se aventajó para el reconocimiento del derecho colectivo de trabajo. Precisamente en 1945 nace en Guatemala el Código de Trabajo y pues definitivamente pues ya tenemos un instrumento a partir de esa fecha lo suficientemente acertado que dio cabida a una serie de reformas hasta llegar al decreto 1441, que es nuestro actual Código de Trabajo. Bien, entonces, ¿y cuál dirían ustedes es la importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo? Como yo les mencionaba, ser lectores del derecho colectivo de trabajo, pues es bastante fácil, solo es de comprar un código, leerlo, pero nuestro código viene en cierta manera, con la crítica que se le ha dado, un poco desordenado porque tiene una institución de este lado, luego nos pasa a otra, y entonces a veces es un poco difícil de comprenderlo. Pero para eso es una formación profesional, porque vamos conociendo sus instituciones a lo largo de su historia y el por qué a veces esas instituciones que ya están en nuestro código de trabajo, reguladas en nuestro código, tienen una condición especial. Y entonces, la importancia es el conocimiento de la modalidad de hacer valer un derecho por medio de la colectividad, utilizar herramientas legalmente aceptables para organizarse, limitar el abuso del empleador por medio del derecho colectivo y reconocer las constantes luchas sociales emprendidas con antelación que definitivamente propiciaron el derecho laboral que actualmente tenemos. Entonces, lejos de colocar de último este reconocimiento,
pienso que debiera estar adelante, pero lo coloco al inicio, al final, porque vemos cómo actualmente podemos a través de las organizaciones sindicales lograr una serie de beneficios, una serie de protecciones para los trabajadores, lo cual pues es importantísimo para el derecho de trabajo y para el derecho colectivo. Pero esto no pudo haber existido si no es a través de las constantes luchas que se emprendieron con antelación y que obviamente pues son lo que le dieron los pilares a nuestro actual derecho de trabajo. Entonces, esa es la importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo, no solamente poder leer, como les indiqué, cómo está regulado en nuestra norma determinadas acciones del Código de Trabajo, sino que también debemos dar ese reconocimiento del por qué esas instituciones funcionan de esa manera, de desconocer esas luchas, esa historia, y estamos condenados a no poder defender el derecho colectivo de trabajo, y cualquiera en determinado momento puede señalar que el derecho colectivo de trabajo es posiblemente incluso atenta contra la economía de las empresas, que es una herramienta únicamente para hacer valer un grupo o un sector privilegiado de los derechos de los trabajadores. Pero si no conocemos, entonces estamos condenados a que nos señalen de esa manera, nos señalen el derecho colectivo de esa manera, sin que puedan poder descubrir que lo esencial en este caso es que actualmente tenemos que conocer no solo cómo hacer valer nuestros derechos, sino conocer también esa historia como la que vimos a través de esas etapas doctrinarias del desarrollo histórico del derecho de trabajo, que es la represión, la tolerancia y la legalización. Y esas etapas que son doctrinarias y que únicamente les digo una pincelada, ustedes van a encontrar estudios acerca de cada una de esas etapas bastante amplias que obviamente van a dar y van a fortalecer obviamente el criterio que les puedan solicitar cuando se refieran o critiquen el verdadero interés del derecho colectivo de trabajo, que no solamente se restringe a líderes sindicales como actualmente se ha cuestionado en los medios, sino que el derecho colectivo es una cosa y quienes hacen valer el derecho colectivo es otra, y ellos serán cuestionados a su manera por la forma en que lo llevan. El derecho colectivo tiene un verdadero propósito, que es de velar por que el trabajador pueda hacer uso de sus derechos, que sea reivindicado, que se les reconozcan esos derechos que tiene y que no se les desean vulnerables. Entonces ven cómo es la importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo, que también ustedes si quisieran, pueden ahondar en cualquier texto con el título Importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo. Ya con esa pequeña historia acerca de la importancia, pues podemos establecer de repente una definición del derecho colectivo de trabajo, y que es parte del derecho de trabajo, no hay duda de eso, que regula lo concerniente a la normación y defensa de los derechos laborales. ¿Por medio de qué? Porque si la defensa puede ser individual también, por conducto del reconocimiento, les anoto acá, de organizaciones sindicales, la contratación colectiva y la defensa de los intereses comunes, tanto de empleadores como trabajadores, dentro o fuera del conflicto colectivo de trabajo. Esta es una definición propia, pero se las traigo porque esta la fui, digamos, afinando de acuerdo a todo el contexto de la clase, tiene más efectos didácticos también, porque a través del mismo podemos ir entendiendo o por lo menos dando el primer paso hacia el contenido del derecho colectivo de trabajo. Primero, porque les indiqué parte del derecho de trabajo. Segundo, porque regula la normación y defensa de los derechos laborales, que es el segundo. El tercero, por medio del reconocimiento de organizaciones sindicales, la contratación colectiva. Me falta todavía aquí tal vez el convenio colectivo.
y la defensa de esos intereses, ¿verdad? Importantísimo, tanto de empleadores como trabajadores, porque también no solo es para los trabajadores, sino también para los empleadores. Y este derecho colectivo es dentro o fuera de un conflicto en los tribunales, o sea, puede ser dentro de los tribunales, fuera de los tribunales, que el derecho colectivo es ¿cómo se llama? Es utilizable, es aplicable en cualquier escenario del derecho laboral o en el ejercicio de las actividades laborales. Con esta definición del derecho colectivo de trabajo, me van a buscar por lo menos unas 3 definiciones. 3 definiciones de autores de cualquier texto que obviamente escriban sobre el derecho colectivo de trabajo. Entonces, esa es la primera tarea y yo voy a tomar también aquí nota de lo que les estoy colocando, porque si no, a mí se me empieza a olvidar y se les olvidan más a ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos que la segunda tarea es 3 definiciones. Anótenlo, por favor, del derecho colectivo. Y luego van a hacer una más, que es también del derecho colectivo, pero luego de que ustedes terminen de investigar o buscar esas 3 definiciones, ustedes van a armar una definición como ustedes crean que ya es el derecho colectivo para ustedes desde este momento, conociendo su historia, conociendo esas etapas doctrinarias, de dónde en realidad en sí cómo nació el derecho colectivo, ¿verdad? Que es la coalición, y pues a través de todos esos elementos, de las definiciones de los distinguidos doctrinarios que ya han escrito sobre esta materia, cada uno de ustedes va a hacer una definición propia. Bueno, esa es como estas pequeñas actividades, digamos que tenemos actividades de clase, ya se recuerdan la primera, tenemos aquí anotada ya la segunda. Entonces, por favor, me buscan esas 3 definiciones que van a hacer y lo anotan en su cuaderno de texto. ¿Cuáles son las finalidades del derecho colectivo de trabajo? Una finalidad inmediata, una de aquellas que ya necesitamos el derecho colectivo. ¿Para qué lo necesitamos? Primero lo necesitamos para la unión de los trabajadores en la asociación profesional para igualar derechos de trabajadores y patronos. Es la denominada democratización. Pero como ya les indiqué hace un momento, cuando yo me refiero a la asociación profesional, me estoy refiriendo al sindicato. A lo que quiero venderles el término asociación profesional para que ustedes pues tengan ese léxico jurídico adecuado, pero en síntesis pueden referirse indistintamente al sindicato como la asociación profesional. Y entonces la primera finalidad inmediata del derecho colectivo es que se unan los trabajadores en una asociación profesional o sindicato. Y es para igualar los derechos de los trabajadores. Y ustedes verán en cualquier seno laboral, empresa o de instituciones del Estado, cada vez que ya hay un sindicato, tiemblan los gerentes cuando se acerca un comité ejecutivo a hacer alguna reclamación. Solo cuando llega el comité ejecutivo ya están viendo cómo resolver los problemas, pero antes de eso no hacen nada. Creo que ustedes lo han visto. Por esa razón, esa es una evidencia muy clara de que la unión de los trabajadores en asociación profesional es muy importante, porque trata de igualar esos derechos, porque es una especie de compensación, ¿verdad? Porque el derecho de trabajo le está dando fortaleza al sindicato para que él pueda representar a los trabajadores y hacer las reclamaciones y buscar que ajusten una conducta hacia derecho. Mejorar el nivel de vida por medio de la contratación colectiva o mediante un pacto colectivo es muy importante. Yo sé que esto es muy cuestionado, pero el derecho colectivo es de lo que busca. Muchos se sorprenden cuando existen aumentos por pacto colectivo y entonces el trabajador empieza a ganar más. Pienso que cuando todo es con medida es válido. Cuando existen excesos de las partes, pues definitivamente todo esto es un caos.
Y entonces debemos de tener presente que no todo ello debe ser nivelado, ¿verdad? No puede a través de un pacto buscarse una mejora laboral desmedida en perjuicio de la propia empresa, no es posible, tampoco en perjuicio del propio Estado, aunque déjenme decirles que el pacto colectivo del Congreso de la República, que ha sido el más cuestionado, fue porque estableció un incremento de X porcentaje anual a los trabajadores. Y resultó que, imagínense que hayan empezado a ganar 4,000 quetzales y pues ahora, de acuerdo a la estabilidad que han tenido, han trabajado más de 20 años ganando unas sumas exorbitantes, ¿verdad? Y entonces eso es un exceso, a mi modo de parecer, es un criterio personal. Creo que todo debió hacerse con medida porque si bien el Estado no es una empresa, pues son igual los ingresos del Estado los que se están viendo afectados por una mala negociación de un pacto colectivo, ¿verdad? Muy beneficioso para los trabajadores, pero ya denota un exceso total en el uso de esa figura. También busca regir íntegramente el derecho del trabajo para obtener los mayores beneficios, muy claramente, porque este panorama cuando empezó a generarse era porque el trabajador no tenía ningún derecho y se buscaba un mecanismo para la mejora. Actualmente tenemos unas grandes mejoras en el seno laboral y pues muchas veces es hasta innecesario el que exista una organización sindical que represente a los trabajadores, porque tal es la oportunidad y la mejora en la empresa que los trabajadores pues no tienen esas intenciones. Y no solo busca pactar condiciones de trabajo, sino el cumplimiento de los mismos. Y a eso esa característica es lo que se le da al pacto colectivo, que es una ley entre las partes, porque es de cumplimiento obligatorio. Entonces esas son las finalidades del derecho colectivo de trabajo, muy importantes, tienen una razón de ser, y como yo les indiqué en estas diapositivas, son una herramienta que nos permite conectarnos tanto entre ustedes y su servidor, pero existe más información que es la que yo trato de compartirles a través de esta charla y de esta clase que les estoy presentando. Entonces, por favor, tomen debida nota y la atención de... Se me olvidó revisar a los compañeros que están pidiendo permiso, pero ya se me fue. Y las finalidades inmediatas del derecho colectivo de trabajo, es decir, a largo plazo, tenemos la fuente unificadora de opiniones, oportunidades para nombrar representantes ante el Congreso, fuerte corriente de opinión pública, tenemos la reforma del Estado, transformación política y modificación del sistema económico, que es hasta donde pueden llegar. Entonces no les extrañe y por esa razón vean uno de los líderes sindicales que tenemos actualmente muy sonado en el medio, pues esta persona pues prácticamente pues busca en cierta manera una reforma del Estado, una transformación y tiene una participación positiva, negativa. Yo no me permito juzgarlo ni cuestionarlo, sino que para efectos didácticos pues está participando. Ustedes juzgarán si eso es bueno, si eso es malo, pero que el derecho colectivo busca eso. Normalmente el derecho colectivo busca el bienestar y entonces se busca que la participación de los miembros de las organizaciones sindicales tengan una participación positiva para los trabajadores, incluso para el Estado. Y entonces en la primera que les decía, fuente unificadora de opiniones, porque en esta misma organización sindical, pues, no crean que van a llegar solo de una opinión, son de distintas opiniones, pero tratan de confluir y es donde se mantienen la organización, incluso para nombrar a representantes ante el Congreso, como les anoto por acá. Y ha existido, incluso actualmente creo que hay uno que otro
diputado al Congreso se ha, digamos, ¿cómo decirles? Que ha sido condescendiente con el sentir de la población, ¿verdad? De la población común y corriente como nosotros, ¿verdad? Y ha hecho reclamos y tiene, creo yo, plataformas para trasladar información, ¿verdad? También no puedo decir si eso es bueno, si eso es malo, simplemente trato de trasladarles cómo si es posible llegar hasta el Congreso e incluso si es a través de un nexo con este tipo de organizaciones de trabajadores, pues va a ser en pro de los trabajadores, que debería de conllevar también reformas a las leyes laborales, una manera de tener una seguridad muy notoria en cuanto al derecho del trabajo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de trabajo? Pública, definitivamente, porque no podemos, a través de toda esa explicación que les he dado, decirles ahora, sí, pero es privada. No, simplemente a través de ese reconocimiento buscar la nivelación a través del reconocimiento de una organización sindical. Definitivamente es el Estado el que le está dotando de cierto derecho a los trabajadores para que puedan hacer su reclamación. Bueno, ¿y entonces por qué? Porque frente al Estado lo ha legalizado y protege el derecho y ningún poder público puede restringir, generando que el derecho colectivo otorgue libertad a los trabajadores sin que los empleadores puedan dañar. De tal manera que si se dan cuenta que ni el propio Estado puede tocar a las organizaciones sindicales, si lo hace, puede ser objeto de una denuncia internacional y ser sancionado el propio Estado. Entonces, hasta ese punto. Frente al empleador, porque es una forma de igualar las fuerzas que yo les mencioné, es una manera de equiparar, se me estaba olvidando el término, de equiparar, ¿verdad?, el poder económico con las normas que le están dando una fuerza hacia las organizaciones sindicales. ¿Para qué? Para la defensa de los intereses de los trabajadores. Muy bien, entonces abro el espacio ya para preguntas y respuestas. Ustedes tienen la palabra en este momento. Licenciado, disculpe, conforme la tarea número 1, tengo yo duda, si me podría ampliar. Eso es lotería pasada, mi distinguido Juan José Alessio. ¿Qué está sucediendo, no, en toda la clase? Bueno. No, fíjese que no tuve la oportunidad de asistir, licenciado. Ya no puedo entrar. Tiene que ponerse al día en otra oportunidad que les sucede a los compañeros, porque no suelo repetir. Pero en esta oportunidad lo voy a hacer. Lo que tienen que hacer en la primera tarea es colocar al inicio de su cuaderno de texto un problema laboral con inclinación a problema colectivo dentro del derecho colectivo, es decir, entre su vida personal, alguna experiencia con sus señores padres, con sus hermanos que tengan un problema en la empresa con esa orientación colectiva, pues usted anótelo en la parte inicial de su cuaderno de texto y la manera en que vamos a ir resolviendo, así como le expliqué en la clase anterior, me preguntó Armando, me dijo, ¿y cuál es el mecanismo, la metodología para resolverlo? La metodología va a ser que cuando ya abordemos los distintos temas, como el que ya empezamos, poco a poco ustedes vayan resolviendo ustedes mismos ese problema laboral, ¿verdad? Y entonces ahí ya podemos ir compartiendo, pues alguien puede decir, yo ya lo resolví, no hay problema con este tema por esta razón. Y ahí yo les voy a confirmar si es de esa manera. Bueno, así es la tarea, Juan José. Muy amable, licenciado. Gracias. Ahora sí ya la comprendí mejor. Licenciado, buenas noches. Sí, Luisana. Sí, pues yo pues estaba viendo que el derecho colectivo pues surge a través de la necesidad de tener los trabajadores tuvieran derechos por iguales y
pero en la actualidad este derecho es mal usado o por diversos sectores, porque a veces pues yo tengo conocimiento de algunos sindicales que buscan solo el beneficio propio, ¿verdad? Andan haciendo reuniones y reuniones y reuniones y lo quieren a uno adentrar a ese tipo de sindicatos y ya uno se da cuenta después de que el fin de ellos es propio, digamos, es para ellos. No buscan la colectividad que era el fin por el cual se hizo o se creó este derecho colectivo, ¿verdad? Sigue siendo ese el mismo fin, Luciana. Luciana, es el mismo fin, lo único es, por eso expliqué, que una cosa es el derecho colectivo y otra cosa son los representantes, que es donde incluso se ha tenido conocimiento que muchos de estos líderes están guardando prisión porque han abusado de ese poder y han cometido hechos delictivos y por esa razón pues están pagando condena. Pero el derecho colectivo es una cosa que es lo que vamos a ir conociendo y ya todos los cuestionamientos que ustedes puedan tener sobre algunos líderes sindicales, pues será un criterio muy respetado. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe con una consulta. ¿Cuál es la diferencia de huelga y de paro? Vamos a ver oportunamente las diferencias entre ambos, pero para que ya empecemos a orientarnos, la huelga es para trabajadores y el paro es para empleadores. Gracias. Buenas noches. Sí, José. Gracias. En síntesis, lo que le entendí, licenciado, respecto a esos 5 temas que se están tocando es, por ejemplo, la historia del derecho colectivo de trabajo es un nacimiento, se da a partir de vínculos o fenómenos sociales, ¿no? Sociales, políticos y económicos, del cual se da la revolución industrial. Eso es lo que, de acuerdo a la historia del derecho colectivo de trabajo. Sí, debemos de tener presente que la revolución industrial definitivamente fue uno de los escenarios mayormente discutidos y en que la historia ha juzgado como, digamos, el punto de partida para el cambio en los derechos laborales, ¿verdad? Incluso principalmente la previsión social que se dio en esa época, ¿verdad? Porque dado los constantes accidentes. Todo está relacionado y obviamente, por eso les decía, en las distintas etapas históricas que ustedes pueden encontrar, lo único que tienen que hacer es encuadrar cuándo existe una represión como tal, es cuando el Estado persiguió a los trabajadores. Una etapa intermedia que se le denominó tolerancia fue cuando nadie hacía nada, pero al final ni los propios trabajadores tenían un derecho, pero la clave es que no eran perseguidos. Y hasta finalmente llegar al reconocimiento de la huelga. Y a partir de ese momento pues ya empiezan todos los movimientos obreros, ¿verdad? Y todas las distintas luchas que se dieron, ¿verdad? Y que definitivamente a través del derecho colectivo es que se lograron una serie de beneficios. Entiendo. También lo que es la importancia, yo creo que se debe de proteger al trabajador, que es el que se le vulnera muchas veces, porque es la parte más débil de ambas, de las confrontaciones que se puede dar de un patrono a un trabajador. Sí, definitivamente, el reconocimiento del derecho colectivo, que es, o de su importancia, es definitivamente hacer uso de ese derecho, pero sin dejar de mencionar por qué llegamos a ese tipo de instituciones que son útiles para la defensa de los trabajadores. Entiendo. Pues esos son mis puntos que quería platicar con ustedes, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Licenciado, buenas tardes, solo con una consultita. Dijo que en relación a las instituciones, esas las iba a ampliar más adelante, ¿verdad? Sí, son temas que son propios de nuestras clases, solo que en esta oportunidad solo se presentan como una manera de ilustrarle al estudiante que
que a partir del reconocimiento de la huelga y la asociación profesional, paralelamente empezaron a nacer otras instituciones. Prueba de eso, el pacto colectivo, el contrato colectivo, el convenio, el reglamento, pero que esto lo vamos a ver en su oportuno momento, su contenido. Gracias, Lick. ¿Una pregunta más? Así cerramos. Buenas noches. La represión, la libertad, la tolerancia, esas son las etapas del derecho colectivo de trabajo. Sí, son denominadas etapas doctrinarias del desarrollo histórico del derecho colectivo de trabajo. Ok, gracias. Muy bien, son 3, no se les olvide, 3. Muy bien, entonces jóvenes, estas son, así es como doy mis clases para los que no sabían, y entonces soy muy explicativo en los temas y parto de las cuestiones básicas para que podamos entendernos. Así es que, primero Dios, nos vemos el próximo miércoles para continuar con estos temas introductorios del derecho colectivo de trabajo. Feliz noche.